una tarde para disfrutar con la radio y voy a disfrutar también con Carola, que está del otro lado de la línea. Pero bueno, la voy a presentar también a Carola porque ella es hija de dos personas sordas que no pueden oír y creó un show con lenguaje de señas. Es un regalo para mis papás, fue lo que dijo. Y desde que nació, Carola vivió en un mundo donde las palabras llegaron más tarde. Con el tiempo la música se convirtió en un nuevo idioma que transformó su manera de ver el mundo. Pero lo hago a manera de introducción para saludarla, para que nos cuente cómo lo creó, cómo llega todo esto a los papás. Hola Carola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Natalia, ¿cómo andás? Todo muy bien, y te digo que recién leí estas líneas y cuando me interesaba un poquito más de tu vida, de tu historia, de la creación para que puedan disfrutar tus papás, emociona muchísimo el mensaje, tanto para ellos como las personas que no pueden oír. Contanos de qué se trata el show, cómo lo pensaste, cómo ha sido todo esto. Bueno, en realidad comenzó con la canción que se llama Sentido de las Palabras, que es la que da nombre al disco, y la verdad es que vinieron por distintos lados, pero viste cuando todo cierra en un concepto final que se dio así como una casualidad causal. Sí. Entonces, bueno, cuando sale el disco y teníamos pensado hacer una presentación, bueno, se me ocurrió esta idea, ¿no? Uh-huh. De hacer esta traducción en señas, y bueno, fue un poco que se fue dando, lo armamos con Trueno Producciones, que son un grupo, una productora que se encarga de la accesibilidad para eventos, uh-huh, digamos, artísticos, y bueno, una cosa llevó a la otra y concluyó en esto que fue una presentación del disco que se llamaba Sentido a las Palabras, que tenía este concepto, ¿no? Referido a lo que es el lenguaje, sí. Y cerró en una noche con un show musical con interpretación en lengua de señas. Hermoso, hermoso. Pero, ¿cómo fue criarte en un lugar donde, digamos que todo era silencio? O sea, bueno, fue mi o sea, para mí lo natural, digamos. También todo el mundo me dice que soy una persona como muy tranquila, ¿no? Que transmito quizás cierta paz. Uh-huh. Creo que un poco las personas sordas también tienen eso, ¿no? Como al no haber ruido en sus vidas y sonidos, creo que tienen cierta calma, un poquito más sí, marcada que las demás personas. Tal cual. Y creo que un poco eso lo tengo, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, nada, sí, creo que fue algo lindo que me dio, hoy en día creo que me aporta algo más en mi forma de ser y en mi manera de ver y observar a las personas, ¿no? Tal cual. Ahora, Caro, ¿cómo es, para llegar a tu presente, cómo fue desde pequeña comunicarte con tus papás? ¿O ya uno lo incorpora como incorporaría el lenguaje de las personas que tienen, que pueden escuchar y que pueden hablar? Yo creo que uno lo incorpora, ¿no? O sea, tengo, claramente que no recuerdo muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Obviamente uno no se acuerda cuando empezó a hablar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, sí, digo que tuve muy cerca a mis abuelos también y a mis tíos que quizás me han dado esa posibilidad de tener como los dos mundos. Quizás si no hubiesen estado tan cerca, tal vez sí hubiese sido más complejo, tal vez. Uh-huh. Pero bueno, uno lo naturaliza. Sí tengo el recuerdo como de preguntarle a mis papás cómo se decía determinada palabra en señas, ¿no? Claro. Y me acuerdo de eso, como de preguntarle puntualmente cómo se decía y así ir aprendiendo, ¿no? Las señas. Sí, sí. Esa era la manera de comunicarse entre ustedes, o que tienen ellos, obviamente. Sí, claro, es que es su lengua, ¿no? Es su lengua, tal cual. Quizás, bueno, en el caso de mi papá la aprendió él mismo más tarde, pero bueno, también eran otras épocas donde se les pedía que ellos no señaran tanto, ¿no? Uh-huh. Que porque pensaban que se iban a perder quizás de ser independientes claro. en su vida adulta, ¿no? Y todo lo contrario, hoy se sabe que los niños que aprenden a hablar en señas desde chiquitos desarrollan
muchísimo mejor de grandes, ¿no? La palabra y todo, el entendimiento de todo, ¿no? Tal cual, ni más ni menos, porque conozco algún ejemplo, por eso te lo digo. Ajá, Ahora, sí. ¿cómo es este disco? ¿Cómo haces para expresar todo el sentimiento que podés poner en una canción? Porque supongo que las palabras, me pasa mirando tele cuando está el lenguaje de señas para informar algo, que pocos movimientos significan varias cosas o engloban un montón de situaciones. ¿Cómo es con una canción para encontrar la palabra justa para poder transmitir eso? Ay, no sé, creo que uno no lo analiza demasiado, ¿no? Creo que, no sé, siempre me costó, ¿no? Como plasmar en una canción, tal vez una sensación, pero sí creo que es un ejercicio, entonces de a poquito uno lo va como moldeando, digamos, y te va gustando y decís, bueno, por acá. Pero bueno, sí que creo que es algo re complejo de poner en palabras y mezclarlo con una melodía y con ciertos sonidos que también tienen que transmitir su concepto o su, bueno, lo que uno quiere decir, ¿no? Tal cual, Caro. Mira, estamos escuchando un poquito para compartir con la audiencia del show, a ver. ¿Cómo es el show? ¿Qué dulzura tenés para cantar? Me encanta, lo mismo que para hablar y para contarnos. Gracias. ¿Cómo es el show, Caro? ¿Cómo fue el show? Claro. Sí. Estuvo hermoso, la verdad es que fue súper movilizante. Bueno, las chicas de Trueno prepararon las canciones, digamos, eran 3 intérpretes que se fueron rotando, digamos, en cada canción, que bueno, lo armaron, esto que decíamos, ¿no? La traducción quizás en señas es un poquito más compleja, sobre todo y más aún en algo artístico, ¿no? Entonces, bueno, las señas quizás no están traducidas al literal, sí, sino que son un concepto. Para que se entienda, ¿no? Bien. Entonces, bueno, fueron eso, las tres intérpretes sobre las canciones y otra intérprete que fue traduciendo lo que yo iba diciendo o contando, ¿no? Sobre cada canción en el show. Pero bueno, obviamente, incluso yo también cuando vi ciertas partecitas del show, nada, es muy movilizante porque es casi una danza, ¿no? Exacto. Estuvo muy muy lindo. Incluso yo tampoco nunca había visto algo así, porque por esta particularidad de la no traducción literal, ¿no? Sobre palabra por palabra, digamos. Sí, tal cual. Ahora, imaginarse, al margen de la gente que te ayudó a montar el espectáculo y demás, la emoción y el compromiso de poder expresar cada cosa que sentías. Sí, fue muy loco. Yo te digo, todavía yo estoy como, flotando, como que todavía no bajé a la tierra. Sigo como muy movilizada y bueno, y emocionada por todo lo que fue y creo que por lo que vi que generó también, ¿no? Claro. En las personas que estuvieron ahí y bueno, ni hablar en los medios y todo lo que se difundió, la verdad es que nada, es un montón y creo que me parece que está buenísimo que se contagie, ¿no? Esta mirada también de invitar a las personas que tal vez piensan que no, en realidad que no, quizás no están tan cercanas, ¿no? A este mundo. Sí. Y ver que, bueno, una persona sorda puede sentir las vibraciones, y además, bueno, tener acceso a un show artístico, ¿no? Claro. Ya sea de
Totalmente. música o de teatro, o que bueno, que tienen, es su derecho, ¿no? Sí, También. sí, claro, por supuesto. Sentirse parte, ¿no? Que no queden excluidos de la situación y que Totalmente. también lo puedan disfrutar, ni más ni Exacto. menos. Esto Y es algo que, bueno, que, por perdón, supuesto. no, que siempre digo que como hija de padres sordos, ¿no? Siempre me dio así como, siempre estuvo muy presente porque no, por no poder hacerlos partícipes, ¿no? De lo Sí, que sí. yo también hago. Sí, sí, tal cual. Y me parece que las personas hipoacúsicas, si no tienen alguien que entienda esa parte o instituciones que se dedican a ellos, por supuesto, aquí Total. tenemos la Escuela 513 también, pero hay lugares en que por ahí se sienten que no pertenecen a ese sitio, que no lo pueden disfrutar, y me parece que esta es una manera de incorporarlos, que me parece genial. Totalmente. Sí. ¿Cuántas canciones son? ¿O fueron? El disco son 6, pero en el show fueron 12 canciones. Ah, ¿tenés canciones propias y algunos covers también? Hicimos un solo cover, Ajá. pero el resto sí son otras canciones propias. Me encanta. ¿Y esas canciones te vienen acompañando desde hace mucho tiempo? ¿Cuándo las hiciste o pensando en el show surgieron también? No, algunos ya venían acompañándome desde antes. Uh-huh. O sea, pero no desde hace tanto, para mí poco. O sea, qué sé yo, serán como 4 años tal vez, pero bueno, llevarlas al formato banda y bueno, y pensarlas también como parte de todo, ¿no? De incluso del concepto del show también. Nada, fueron canciones como que se reinventan de alguna manera siempre. Tal cual, tal cual. ¿Qué dicen tus papás? Mis papás están contentos, yo lo vi emocionado a mi papá. Claro. Mi mamá le gusta la música, o sea, siempre digo que si hubiese sido oyente, hubiese tenido un gran interés, ¿no? Quizás por la música. Mi papá no sé si tanto, pero sí los vi muy emocionados. Ah, muy bien. Bueno, te felicito. La verdad que emociona y que además la preocupación de querer incorporar, ojalá se contagien muchos también de esta alternativa, Sí, como para que todos podamos disfrutar de este tipo de shows. Caro, te mando un beso enorme, enorme y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor, hasta la próxima. Gracias, chau, chau. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con la cantante Carola Vitali, que bueno, generó este show, con la ayuda, por supuesto, de poder interpretar sus canciones con lenguaje de señas, pero para poder incorporar más gente y que pasa por estas dificultades, porque obviamente ella es hija de papás que no escuchan, de papás sordos.